responsabilidad profesional y vamos a hablar de secreto profesional en vez de secreto médico. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? La legislación, las diferentes formas de culpa, la relación médico-paciente, los derechos del paciente, el consentimiento informado y lo que es la historia clínica. Que quiero ver la manera de... Ahí vamos. Bueno, ¿qué es nuestra responsabilidad? ¿O qué nosotros tenemos como responsabilidad? Perdón mis pelos, pero vengo de la calle y me agarro así como un viento importante. Ahí está. Dice que es la obligación, ¿sí?, que tiene un individuo de responder a los daños o perjuicios que ocasione con motivo de su profesión. O sea, todo daño o perjuicio que yo pueda ocasionar en el accionar de mi quehacer diario, tengo que responder por ello. Vieron que en un momento les dije, cuando saquen la matrícula, gestionen la matrícula, se cruzan, ¿y a dónde van primero? Al seguro. A sacar un seguro. No, primero dejamos de hacer el sello, ¿se acuerdan? Después vamos a la vuelta y sacamos el seguro. ¿Está? Y después cuando terminamos el seguro pasamos y retiramos el sello, ¿ok? Pero no firmamos nada hasta no tener el seguro activo. ¿Bien? El artículo 1109 del Código Civil dice: todo aquel que ejecute un hecho por su culpa o negligencia ocasionare un daño a otro, está obligado a la reparación de ese perjuicio. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando hablamos del Código de Fondo y hablamos del Código de Forma y nombramos lo que era el Código Civil, lo que es el Código Penal? En general, el Código Civil hace que nosotros reparemos este perjuicio, ¿sí? ¿A través de qué? ¿Qué les parece que el Código Civil persigue? ¿Los oriento? Un resarcimiento económico. Mientras que el Código Penal lo que va a hacer es buscar la pena. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. El 1113 dice que es la obligación de que el que ha causado un daño, que se extienda los daños que causaren los que están bajo su dependencia o las cosas que sirven o que tienen bajo su cuidado. Esto es lo que hablamos hace un ratito, ¿sí? Todo nuestro equipo o todos los que se encuentran bajo nuestra dirección van a ser solidariamente responsables, o nosotros vamos a ser solidariamente responsables por los daños que ellos puedan causar. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado y de alguna manera entrenar o capacitar a quienes están bajo nuestra dependencia, ya sea personal de mantenimiento, secretarias, enfermeros y los auxiliares que están, como dice la ley, a nuestro orden. Entonces, es importante que ellos también conozcan esto, porque nosotros no es que estamos desligados del asunto, ¿sí? Somos solidariamente responsables de los daños que ellos puedan también causar. Profesora, ¿y si uno trabaja en un sanatorio, que está contratado por el sanatorio, también uno es responsable? A ver, en realidad el director del sanatorio va a ser solidariamente responsable de los daños que van a causar quienes están bajo su dependencia. Ah, ok, bien, ¿Se gracias. entiende? Esto es una línea, es bien verticalista. Claro, pero no es lo mismo que uno tenga un consultorio y que tenga gente trabajando a que uno trabaje contratado para un centro No, bueno, pero son los daños que vos pudiste haber causado, ¿sí? Vas a ser tan responsable como el director. Ok, bien. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. El artículo 902 del Código Civil todavía dice: cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento, se los voy a traducir en nuestro idioma, cuanto más años de experiencia un médico tenga, ¿se entiende?, mayor será la obligación que resultara de las consecuencias posibles del hecho. Cuanto más años de recibido tenga un médico, mayor conocimiento debe de tener, motivo por el cual debería tener menor posibilidades, muchas menos posibilidades, de cometer algún acto dentro de los que estarían penados.
no va a ser lo mismo una pena para un recién recibido, un médico recién recibido, que uno que tenga ya 20 años de recibido. El artículo 512 del Código Civil dice que la culpa de un deudor en el cumplimiento de una obligación consiste en la omisión de aquellas exigencias que exigiera la naturaleza de la obligación y que correspondieran a circunstancias del tiempo, lugar y de las personas. Se los voy a traducir porque esto tiene una terminología muy jurídica. En realidad, cuando nosotros tomamos cargo en una guardia o en un consultorio médico, tenemos el deber y la obligación de tener todo el material. Vieron que cuando hablamos de la habilitación del consultorio les dije que el Ministerio de Salud exige determinadas condiciones para que esto pueda estar habilitado. ¿Bien? Bueno, esas condiciones las tenemos que conocer cuando nosotros tomamos un cargo. Y esto es lo que habla aquellas omisiones ante las exigencias y la naturaleza de las obligaciones que pudieran corresponder a las circunstancias, tiempo, lugar y personas. ¿Se entiende? Yo no puedo decir, no le saqué sangre porque no tenía aguja y jeringa. Bien, porque es nuestro deber, es nuestra obligación, y es obligación de quien estamos dependiendo de que nos provea de todos los materiales para que nosotros podamos trabajar. Pero, ¿entiende? sí, y en el caso de que eso no suceda, ¿qué haces? Bueno, ¿qué deberíamos de hacer en realidad? Quizás no tomar el cargo. Y me voy, dejo la guardia, o sea, No puedes dejar la guardia, no la tenés que aceptar en realidad. Ni siquiera, no es que abandonás la guardia. Porque una vez que ya estás adentro, ya pasa a ser tu obligación, tu responsabilidad. Qué complejo, ¿no? Porque uno, Por supuesto, pero a ver, ¿qué pasa? Esto en realidad, en algunas circunstancias, no se cumple. Tenemos conocimiento de sobra de que en muchos lugares hay mucha falta de material, muchísima falta de material. Y uno trata de cumplir con sus obligaciones, con lo que tiene y con lo que puede. Pero en ese caso no tenés que informarlo, dejarlo informado. Claro, por supuesto. Sí, vos podés informarlo, vos lo podés notificar. Hay un libro donde vos anunciás y notificás esto. Pero a veces no lo toman muy bien. Entonces o lo dejás de hacer o no lo haces. En general, la mayoría de los hospitales públicos no debería de suceder, o por lo menos no se vio tanto. Pero sabemos de que a veces hay falta de materiales, pero uno de alguna manera busca la manera de continuar con su acto médico con lo que tiene. Y se las va rebuscando. Sí, pero acá no habla solo de recursos, sino de personas también, porque hay lugares donde hay enfermeros. Sí, de personas también. Y habla de tiempo, ¿no? A veces habla de tiempo, porque a veces puede venirnos una causa, y he hecho un caso muy famoso de un síndrome, ahora se me borró, pero ya se me va a venir a la cabeza. Bueno, ahora hasta que no me salga voy a estar así. Bueno, ya me voy a acordar, donde en realidad el diagnóstico era a través de una ecografía. Y en aquel momento, y hablo hace muchísimos años atrás, tener un ecógrafo, no le hablo a un tomógrafo, un ecógrafo, era como la última tecnología, y en ese momento no se tenía. El tema es que cuando inicia el juicio, esto ocurre como 20 años posterior, ¿sí? Se amparó el médico que había atendido a esta paciente justamente por no tener los instrumentos necesarios, porque en realidad en aquel momento la tecnología no estaba disponible en ese lugar. Pero no era responsabilidad del médico. Profe, ¿me escucha? Sí, bajito, pero te escucho. Una pregunta. Si el jefe de guardia me asegura que sí hay un ecógrafo o sí hay jeringa, por ejemplo, antes de que yo tome la guardia. Bueno, yo tomo la guardia y en el momento no hay ecógrafo o no hay jeringa. En ese caso, ¿qué se hace? En general hoy cuando hay algún
alguno de los aparatos que se encuentran con algún desperfecto técnico o en reparación, en general se gestionan traslados si vamos a hablar de los hospitales, se gestionan traslados a otro lugar y el estudio se puede realizar igual. Bien, ¿Sí? pero Obviamente que si vos no tenés jeringas, no puedes trasladar a un paciente por falta de jeringas. Eso no se hace. Pero en ese caso la culpa sería del hospital, ¿no? Tuya y No del del hospital. De vuelta. El médico siempre tiene la culpa. Ustedes tengan siempre esto presente y es lo que en general me vivo peleando con todo el mundo. Para la justicia, y bueno, si me graban, no, para la justicia, el reo es el detenido, el reo es el delincuente. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso lo saben, ¿no? Lo tienen súper claro. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de los médicos, siempre es culpable. Siempre es culpable hasta que demuestre lo contrario. Lo pasan a disponibilidad, hasta que no se presente la historia clínica, que es el único documento que tiene el valor de prueba y que va a demostrar cómo actuó ese médico. Entonces, primero somos responsables. Siempre estamos, aparte, todo el mundo piensa que el médico está lleno de dinero por todos lados. No piensan de que a veces tenemos que tener 4 o 5 trabajos para más o menos tener un sueldo digno. En general, o por lo menos algunos de los que mal elegimos la especialidad y que más allá de eso la volvería a elegir de la misma manera, aunque le pese a mi marido que siempre se enoja por eso, todo el mundo piensa que el médico tiene muchísima plata. Entonces estamos, y si ustedes se paran en la puerta de los hospitales, y si ustedes están ahí, van a ver que están los abogados entregando tarjetitas a ver a quién podemos agarrar, a quién le podemos hacer un juicio por mala praxis. Siempre es así. Lo vemos todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, por eso siempre, cuando arranco con las clases, siempre les digo, más allá de lo que podamos aprender de medicina legal, que es sumamente importante saber cómo manejarnos, a mí lo que me interesa es siempre que ustedes se cuiden, que ustedes sepan cómo cuidarse. ¿Sí? ¿Está? No porque venga un loquito y los rapte o los secuestre, sino cómo cuidar su trabajo, cómo cuidar lo que tanto nos costó, tanto les costó esa matrícula tenerla. Entonces, esto es lo importante y lo más importante que quiero que se lleven de la cátedra, más allá de que es el PAN, nuestra ley, y cómo manejarse en nuestras obligaciones, nuestros derechos, y cómo movernos en determinados lugares, y siempre con precaución, ¿no? Sin tenerle miedo, pero sí cuidado. ¿Está? Volvemos. El Código Penal, hablamos del Código Civil, el resarcimiento económico, siempre. El Código Penal, ¿qué busca? Busca la pena, ¿bien? Busca la sanción. Recuerden de que no me interesa y que sepan ni las multas ni la pena. Eso es cuestión del abogado, lo tiene que saber el abogado, no nosotros. Pero sí tenemos que saber qué es lo que dice el artículo 94 del Código Penal. Dice que al que por imprudencia, y ahora vamos a ver qué significa, negligencia, impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. ¿Bien? Esto es lo que habla el artículo 94, pero del Código Penal. El 84 dice que, bueno, no me importan las penas, al que por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia causare a otro la muerte. Esto por lo que estaba acusado el médico que atendió a la periodista Pérez Volpi. ¿Sí? Uno es el daño al cuerpo o a la salud, y el otro es muerte. ¿Bien? 84-94 del Código Penal. Ellos hablaban de lo que era la impericia, la negligencia, la imprudencia y la inobservancia. Estas 4 tipificaciones están dentro de lo que nosotros vamos a hablar y conocer como la culpa médica.
¿Qué quiere decir cuando hablamos de culpa? ¿Saben lo que es culpa y lo que es dolo? Si mal no recuerdo, culpa A era ver. como sin intención y dolo con. O sea, con- Exactamente, cuando hablamos de culpa vamos a hablar cuando no tenemos intención de causarla, y cuando hablamos de un acto doloso, vamos a hablar de un acto que sí tenemos la intención de causarlo. Esa es la diferencia entre culpa y dolo. ¿Bien? Obviamente que el médico no va a tener la intención de dañar al otro, nunca. Por eso está tipificado dentro de lo que nosotros hablamos como culpa médica. Y dentro de culpa médica tenemos la impericia, la negligencia, la imprudencia y la inobservancia. Es cada una de ellas. El doctor Basile la define de esta manera. La impericia como la carencia del conocimiento mínimo o básico, necesarios para un correcto desempeño de una función profesional. Es la ausencia de conocimientos normales de la profesión cuando se trata de un médico general o cuando se trata de los conocimientos propios de una especialidad. Ojo acá, porque también van a estar incluidas las actualizaciones que nosotros hacemos, ¿sí? Los cursos de perfeccionamiento y actualización de ese conocimiento que nosotros tenemos. No basta solamente con recibirnos de médico y nos quedamos ahí. La desactualización de la información también está dentro de la impericia. ¿Por qué no tenemos el conocimiento actualizado? La negligencia es el descuido, ¿sí? Entonces dice, configura la carencia de atención puesta al servicio del acto médico. El descuido, la omisión, la falta, el no hacer. Lo tengo ahí en la camilla y no lo atendí. No es que no tenía el conocimiento, no lo atendí. Una vuelta cuando estaba en el practicantado, me acuerdo estaba en tercero o cuarto año, en un hospital de los cuales estuve, había ingresado un paciente, un adulto mayor, con un estado, con un deterioro bastante importante. Le pusieron en un box y quedó. Y nosotros acompañamos al que nos estaba guiando con otro paciente. Como a las horas, alguien recordó de que había un paciente en ese box, y cuando llegamos, estaba con una rigidez cadavérica. ¿Sí? Bueno, eso fue una negligencia, no debería haber pasado. ¿Estaba con qué, profe? Se trabó. Sí, no sé. Rigidez cadavérica, estaba Ah, todo duro. Ya vamos a ver, cuando en la segunda parte vamos a ver de lo que es la rigidez cadavérica. Bueno, sí, estaba así. Bien, es el descuido, es el no hacer. La negligencia es el no hacer. La impericia es el no saber. Y la imprudencia, ¿sí?, es la carencia de templanza, de moderación, es el ensañamiento que yo voy a tener. Bien, es una actitud temeraria que, como todos los casos internacionales, genera un daño en la producción del resultado. Me ensaño, yo lo quiero sacar, lo quiero sacar, lo quiero sacar, me ensaño con ese paciente. Que a la larga lo puedo estar dañando. Es todo lo contrario, es hacer de más. Y la inobservancia de los deberes a mi cargo es tomar una guardia e irme. Me voy a tomar un café, me voy a cenar, me voy. ¿Bien? Esas son las 3 tipificaciones dentro de lo que hablamos de culpa médica. Doctora, una consulta. ¿Imprudencia entonces es hacer de más? Sí, mira. Imprudencia. Pero ¿cómo sería hacer de más? Me ensaño con un paciente. Intento, hago de más. Y si la familia es la que quiere que se le haga todo lo La posible. familia no tiene el conocimiento médico, la familia no me puede decir qué tengo que hacer. Yo tengo el conocimiento médico. Ah, ok. Entonces usted le dice como, bueno, ya está, no se puede hacer más y... Claro. Ok. ¿Bien? Profe, Para la, que la inobservancia está dentro de imprudencia. son 2 cosas distintas. Una cosa es no hacer y estar, y otra cosa es no estar directamente.
está dentro todo de la culpa médica. Bueno, voy, salgo, me fumo un cigarrillo, me voy a tomar un café y dejo la guardia. Y en ese momento pasan las cosas. ¿Dónde está el médico? ¿Dónde está el médico a cargo? ¿Dónde está el médico a cargo? Eso es una inobservancia. Y el no hacer el ejemplo, que yo les puse de este señor que ingresó a la guardia y quedó en el box. Y quedó, literalmente quedó. ¿Bien? Pero para poderlo encuadrar a todo esto, a esta culpa médica, va a haber una obligación preexistente. ¿Qué quiere decir esto? En general el paciente nos busca cuando nos necesita y nosotros aceptamos la atención de ese paciente. Es lo que nosotros llamamos un acto consensuado. Si no es que firmamos un contrato, yo te voy a revisar, no, está consensuado esto. La existencia de una falta médica, fundamental, ¿sí? Y tenemos que probar la culpa médica. Para ello tiene que haber un daño, que tiene que estar obviamente objetivado. Una relación de causalidad. ¿Esto se provocó por esto? Y una vez que yo encuadro todo eso, voy a ser imputable, pasible de juicio, de sanción. ¿Bien? ¿Vamos? Y si te acusan, disculpe, si te acusan de daño a su salud mental, ¿tendría que ser revisado por otra especialidad? Lo mismo. Lo mismo. Tiene que ser probado. Bien, tiene que corroborarse que hay un daño. Sí, claro, va a ser siempre revisado por otro profesional. Doctora, ¿puede volver a la diapositiva anterior, por favor? En lo de la obligación preexistente, ¿qué sería como, que no hay problema en que yo revise al paciente? ¿Cómo? Es que no hay problema en el que yo revise al paciente. La obligación preexistente es ese acto consensuado donde el paciente te va a buscar y vos aceptás revisarlo. Ok. ¿Sí? Es un contrato consensuado, no es que firmamos un contrato de atención, no se firma eso. Ahí está parte de lo que vamos a hablar dentro de un ratito, que es la relación médico-paciente. El paciente busca al médico y el médico acepta atenderlo. Es un acto consensuado. Para ver si el médico es imputable. Claro, se tienen que dar todas estas condiciones. Ok. Bien. Si falta alguna de estas, no se puede probar. Vamos a suponer, vamos a dar un ejemplo. Yo atendí a un paciente, ¿sí? Aparece con un daño. Lo vamos a entender igualmente más adelante cuando veamos la parte de lesionología. Aparece un daño o denuncia al médico por un daño ocasionado. Cuando se valora ese daño, ¿sí? Ese daño vamos a suponer de que data en un tiempo que el médico no vio a ese paciente. Entonces, ahí no hay relación de causalidad. No podemos relacionar este daño o atribuir este daño a este acto médico. Ok, entonces sería como la obligación preexistente si lo vio antes de que le empezara esa falla médica, esa falta médica. No. La obligación preexistente es un acto consensuado entre el médico y el paciente. El paciente te va a buscar y vos lo vas a atender. Punto. Ahí termina. ¿Bien? Tenemos que probar de que hay una falta médica. ¿Cuál es esa falta médica? Imprudencia, impericia, negligencia y inobservancia. ¿Bien? Cualquiera de ellas. Vamos a suponer. A ver, vos viniste por un dolor de muela y yo te di, no sé, buscapina. No es tampoco el mejor ejemplo. Vos me viniste a consultar. Yo te mediqué para otra cosa distinta porque no tenía ni idea qué darte para un dolor de muela. ¿Bien? Ahí te provoqué un hilio paralítico, porque te di mucha buscapina. Y vos terminaste con una ostomía. Muy exagerado lo mío. Sí, la verdad que sí. Para cualquier lado, pero no importa. A ver, ¿qué pasó acá?
Vos me viniste a atender y yo te atendí. Ahí hay una relación o una obligación de preexistencia. Ahí está consensuado. Yo no te dije, no, yo a vos no te atiendo, objeción de conciencia, punto. Igual por eso no vamos a hacer objeción de conciencia, pero no importa. Yo te atendí. ¿Bien? ¿Hay una falta médica? Sí, la impericia. Yo le voy a contar un caso, porque me acordé de ese caso. Me acordé de un paciente de que venía con mucho dolor abdominal, y con una alteración en el ritmo evacuatorio. Había cambiado el ritmo evacuatorio, se había constipado. Llamó al médico de emergencias, el médico bajó de la ambulancia, le aplicó una buscapina. El dolor frenó, pero seguía distendido. Llamó otra vez al médico, vino otro médico, vuelven a aplicarle una buscapina. Y así 5 días consecutivos. Al 6º día, el paciente termina en la guardia del Tornú con un ilio paralítico. Y termina con una ostomía. ¿Se entiende? Ahí hubo una falta, hay una impericia, o el no hacer quizás, también, porque lo tendrían quizás haber llevado a la guardia para que lo valoren, y quizás esto se hubiese evitado. Ahí hubo una impericia, una negligencia por parte de los diferentes médicos que fueron a valorarlo al paciente, al domicilio. Hubo un daño y una relación de causalidad, porque se pudo explicar ese daño ocasionado por la medicación que le habían administrado. En ese caso se enjuicia. ¿Entendió esto? Sí, en ese caso se enjuicia a todos los médicos que lo vieron. Claro, claro. Ok. Claro que sí. Hubo un caso hace unos años que me tocó ir a ver vieron que yo les conté que yo veo a los cadáveres. En uno de mis trabajos veo a los cadáveres. Me toca ir a ver un óbito de un paciente con un cáncer laríngeo y tenía una cánula. Se ve que cuando se despierta esa mañana, él no tenía la cánula puesta, se le había salido, se le había sacado mientras dormía. Llamó a la guardia, baja una médica de la ambulancia, la médica le dice que desconoce cómo colocarle la cánula y que por favor lo acompañe hasta el hospital para que se la coloque. Como el paciente capitaba en un hospital y lo querían trasladar a otro, el paciente se niega. El paciente no sube en la ambulancia. La médica, ¿qué dice? Anota que el paciente se niega, se da media vuelta y se va. A las 2 horas, el paciente se ahogó en sus propias secreciones, y ese paciente pasó a ser óbito. Y ahí es donde vengo yo, atrás. Obviamente que en ese interín caen todos los familiares y el vecino, que había estado al tanto de que su vecino había llamado a la emergencia para que lo vengan a ayudar. La carátula, cuando yo arribo al domicilio, era averiguación, muerte de causa dudosa. Recuerden que las muertes de causa dudosa son causas dudosas de criminalidad, ¿no? A ver si hay algún hecho criminal detrás de esa muerte. Cuando yo describo todo lo que veo, describo al óbito, lo despisto, veo la cánula que estaba apoyada sobre arriba de la mesa, elevo el informe al fiscal en ese momento que estaba a cargo. A las 2, 3 horas me llaman nuevamente de la fiscalía y me dicen que la carátula cambia, en vez de muerte de causa dudosa de criminalidad, averiguación homicidio. ¿Y a quién culpaban? A la médica. ¿Por qué? Porque se había retirado del lugar, más allá de la negativa del paciente. Porque ¿qué tendría que haber hecho ella? ¿No tenía que hacerlo firmar al paciente? ¿Algo? Primero hacerlo firmar, fundamental, pero más allá de hacerlo firmar, ella tiene que conocer que si esta cánula no se ponía, el paciente se iba a morir. Se tenía que haber quedado al lado, esperando ayuda. Tendría que haber activado una segunda ambulancia, o alguien con mayor conocimiento, para que esto no sucediera. Porque esto era previsible. Ella sabía que si no le ponía la cánula, el paciente se moría en sus propias secreciones. ¿Se entiende esto?
Entonces, esto es importante que ustedes sepan. ¿Qué hago en este caso? Bueno, el paciente se niega, fantástico, busco 2 testigos. Y le vuelvo a explicar cuáles son las consecuencias de que esto, si yo no realizo este procedimiento, cuáles son las consecuencias. Y siempre hablando en un lenguaje que ellos lo puedan entender. Porque más de una vez el testigo habló y dijo, la doctora o el doctor dijo algo que no entendimos nada de lo que dijo. Eso nos juega en contra. Entonces, más allá del conocimiento médico que nosotros tenemos, cuando nos dirigimos a un paciente tenemos que entender que tenemos que a veces, muchas veces, bajar. Yo les conté el caso de la médica que le preguntó a la nena si le dolía la vulva, y la nena no tenía ni idea de que le estaría preguntando, si era la rodilla, si era una uña, ¿no? Bajar el nivel de información y que el paciente entienda. Cuando estemos en la presencialidad les voy a contar otra anécdota, ahora no puedo. Entienda qué es lo que nosotros estamos hablando. Porque si no entiende, capaz que me dice que sí y no está entendiendo nada. Entonces, bueno, buscar 2 testigos, perfecto. Y quedarme ahí. No me puedo mover, yo sé que se me va a morir. ¿Cómo me voy a ir? Sí. En este caso, la médica no sería imputable por impericia, por no saber cómo poner la cánula. Claro, pero con un homicidio. Profe, sería impericia y inobservancia también, ¿no? Serían los dos. Exacto. O sea, para no ser imputable la médica, lo único que debería hacer es quedarse al lado del paciente. Quedarte al lado del paciente. Okay. Te quedás, porque vas a ver, eso iba a pasar en cualquier momento. Ok. Profesora, pero no y entiendo. Buscas ayuda. Porque aparte, por más que te quedes ahí y después no sepas qué hacer, buscas ayuda, está bien, se descompone, lo agarrás y te lo llevas. Pero si no, activás ayuda, enseguida pedís ayuda a alguien que tenga quizás un mayor conocimiento. Quizás no sea, a veces el médico tiene vergüenza, incluso lo veo en ustedes, cuando estamos así en la virtualidad, no se dio tanto, pero en la presencialidad, muchas veces yo veo que tienen ganas de preguntar, o si no me preguntan aparte, y está bien que así sea, pero a veces no se animan a preguntar, porque yo creo que a veces piensan, ¿qué pensará mi compañero si yo pregunto esto? Capaz que piensan que esto lo debería, y nos da vergüenza, y no piensan que les pasa solamente a ustedes, ¿eh? A los médicos recibidos también nos pasa. Entonces esperamos quizás la virtualidad, o esperamos, bueno, le mando un mail a la médica sola o al doctor solo, a ver qué me contesta, me escondo a través de una pantalla con una imagen que después nunca veo y pregunto, ¿sí? Eso pasa, y no les pasa a ustedes solos. Y sepan de que House no existe, ¿bien? Todos tenemos mucho que aprender, todos los días aprendemos algo nuevo. El doctor Lowe, yo no me voy a olvidar, uno siempre decía que un día que estábamos festejando cuando nos estábamos recibiendo, así nos dijo, éramos un grupito que hoy seguimos estando juntos, gracias a Dios, nos levantó la mano y dijo, ¿médico? Médico, no, como diciendo, ustedes no son médicos ahora por más que se hayan recibido. Médico es aquel que tiene más de 10 años de ejercicio. Y es real, porque cuando salimos, nos damos cuenta de que quizás cuánto nos falta, pero no tengan miedo, busquen información, hablen con un compañero, hablen con un superior, no tengan miedo ni vergüenza a preguntar, no está mal, no son House ni bien se reciben, les juro que es así, ¿está? Ahora, una consulta de que tiene que ver con todo esto. A un amigo le pasó que estaba en la ambulancia y él fue a ver a un paciente que ya lo habían ido a ver otra ambulancia, pero había rechazado el traslado anterior porque no era un hospital al que ellos querían. Señor, como el caso Cartel, parecido a ese, entonces de ahí rechazaron, después llaman nuevamente en la noche y va mi amigo, y le dijeron, bueno, podemos trasladar, no, pero que tu ambulancia es muy pequeña, o que para ese hospital no quería. Le dice, pero si no lo trasladamos, está muy mal, se va a morir, o sea, él tuvo que haber sido trasladado en la mañana, no quiero, y en lo que estaban firmando, como que la negación del traslado, como abajo, pues como que ya habían salido del edificio, algo así, bajan
y le dicen, no, como que se está muriendo, ya había muerto, ya había fallecido, era un muchacho que tenía un cáncer, no sé, pulmón, páncreas, metástasis, o sea, ya estaba, era importante, pues. Y en ese caso, yo no sé si es que no habían terminado de firmar como que el rechazo del traslado, y el muchacho murió, no, que sube a verlo. Y en ese caso, ¿qué hace? Porque falleció, tenía que haberlo trasladado, no le terminaron de firmar el rechazo del traslado. ¿Cómo? ¿Cómo Trasladarlo, tratar de hablar y tratar, a veces uno cuando habla con un paciente y tiene buena llegada y tiene empatía por el paciente y se pone en el lugar del paciente y trata de buscar los medios, que después vamos a hablar, ¿no? Para que nos entienda y podamos explicarle el por qué tomamos una decisión. Si el paciente logra entenderlo, es muy raro que se niegue al traslado, o es muy raro que se niegue a realizar algún procedimiento médico. Claro, es que el problema, el paciente no estaba consciente, o sea, estaba no, si el paciente no está consciente, se carga y se sube. Estaba como en la cama, echado, bueno, o sea, no. Estaban diciendo que bueno, no. Si estaba en un estado de humillación, si estaba, exacto. Bueno. Los que estaban rechazando eran los familiares, el traslado. Se carga y se sube. Se le explica todo esto al familiar. Bueno, a este amigo en un momento cuando le dijeron algo así, que no me acuerdo. Aparte que llegó a la planta baja y falleció. Algo así, sí, porque le dijeron, si lo tocas, te demando. Si lo tocas, te demando. Bueno, no lo tocas. En realidad, ¿qué sería lo conveniente acá? Tener 2 testigos y que esto mismo se explique delante de los testigos. Se toman nota de los testigos, ¿sí? Número de documento, nombre y apellido de los testigos, que a veces nos puede auxiliar el auxiliar que nosotros estamos, o mismo, a veces llegamos y ya mismo hay una intervención policial, y muchas veces, a veces nos tocan pacientes psiquiátricos, donde primera, quien nos activa es se llama el 911, llega policía y llega ambulancia al mismo tiempo. Bueno, que el policía que esté a cargo, el consigna que esté en el lugar, nos busque testigos. Volvemos a repetir exactamente lo mismo, que quede claro, y miramos a los testigos, que quede claro que lo que nosotros informamos se entendió y firma todo la hoja de evolución de ustedes. A ver, obviamente tenemos que saber lo que tenemos que hacer, sin lugar a dudas. Y también cómo manejarnos en estos casos. Porque que el paciente, el familiar me diga, no quiero que te lo lleves, y de repente vos estés abajo, y después diga, no, el médico no se lo quiso llevar, es la palabra de él contra la tuya. Claro, por eso es como una situación muy... ¿Entiende, no? Después de que le dijo, no lo toques, después como que, se falleció. Bueno, es un riesgo. Por eso es importante que ustedes sepan cómo manejarse de lo médico legal. Saber cómo actuar, porque aparte esto no es que no pasa excepcionalmente, esto pasa todos los días tenemos algún comentario, tenemos algo que sucede. Entonces, bueno, por lo menos aprender a manejarnos. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, llamamos una segunda ambulancia, de acá no nos movemos, si sabemos que corre riesgo de vida, no se muevan de ahí. No lo dejo, no quiero que lo toquen, perfecto, pero de acá no me muevo. Voy a estar acá. Y llamamos un refuerzo. Si está la policía, que nos busquen testigos. No se pueden negar. O sea, en ese caso de que rechazan el traslado y le piden al médico, suponiendo que no falleció el muchacho, tendría que quedarse ahí y llamar. Está consciente, ¿sí? Está con su capaz, y después lo vamos a ver en psiquiatría, que es lo que significa la palabra capaz, y observamos de que no hay signos de neurotoxicidad, que no hay signos de psicopatía aguda, y que puede tomar decisiones, está capaz para tomar sus propias decisiones, podemos anotar todo esto que lo valoramos en ese momento y que se niega a ser trasladado. Claro, pero en ese caso sí, el paciente... En la hoja de evolución se anota todo lo que ustedes le dijeron, no se niega a ser trasladado. Se le explica al paciente cuáles son las consecuencias del no traslado y aclaran todo lo que le explicaron al paciente. Porque a veces pasa lo mismo cuando ponen pautas de alarma. ¿Qué son pautas de alarma?
Tienen que describir cuáles son las pautas de alarma que ustedes están hablando. O que le hablaron al paciente, que le comentaron al paciente. No se resume en pautas de alarma y con eso ya está listo. No. Tienen que poner todo lo que ustedes hagan, digan, tienen que figurar en la historia clínica. Lo que no está, no se hizo, no se dijo. Eso está más que claro, ¿verdad? Sí, doctora, tengo una consulta. También cuando ellos se niegan o cuando no quieren cierto procedimiento, uno en la evolución tiene que colocar entre comillas dichas palabras textualmente, ellos lo manifiestan que no desean. Lo pones entre comillas, es como que ellos lo dijeron, y si no, pones todo lo que ellos dicen y cerrás y pones SIP, SIP, que quiere decir lo mismo. Son palabras propias del paciente. Cuando pones SIP. Profesora, una consulta. Yo soy kinesióloga y vio que, bueno, ahora con esto de que todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene una cámara, una grabadora, lo que graba el paciente, está penado. lo podemos grabar, ¿eh? Está penado. Ustedes graben esta clase, está penado. Si esta clase se sube a algún lugar, va a estar penada, tienen una pena. Porque aparte también por delito informático se puede seguir la línea de cuál fue la primera publicación. No, yo digo, por ejemplo, si uno va a atender a un paciente y el paciente lo filma o lo graba. Está penado, podés hacer una demanda. Ah, ok. Sí, todo. O sea, si vos no das la autorización para la filmación, está penado. Después yo te averiguo bien cómo está tipificada la pena. Y si el paciente está solo y nosotros grabamos un audio, por ejemplo, de que él se niega a trasladarse porque no quiere firmar, ¿eso nos sirve como para defendernos o como prueba? No. No. Ok. No. Tiene que haber testigos. No. Bien, gracias. Doctora, para culminar, y perdón que vuelva al ejemplo, en el caso de que el paciente no haya fallecido, que no haya fallecido, le están firmando el traslado, pero el médico sabe que si no se hace el traslado, el paciente no pasa de esa noche. ¿Qué tiene que hacer el médico? ¿O el médico ya no puede hacer? Nos quedamos ahí. Nos quedamos y explicamos al superior, ¿no? ¿Cuál es la situación? Ok, y se le avisa como bueno, en la ambulancia siempre hay alguien superior, ¿no? Se le avisa al doctor encargado que ellos digan qué hay que hacer. ¿Y ya? En realidad, si vos sabes de que la muerte es inminente, de que esto es cuestión de cómo pasaba en este caso en el comité, no se muevan de ahí. No se muevan, activen un refuerzo, quizás con otro colega, uno puede tener quizás otra afinidad, otra empatía, y accede al traslado, pero tratemos de hacer todo lo que nosotros tengamos al alcance de nuestras manos y conocimiento para velar por la salud del paciente. Ok, entonces no hacer que está dentro de lo que es la culpa médica. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. No, de nada. Vamos. Nosotros, acá es donde vamos a separar esto, y está bien que hayamos hablado de esto. Fíjense que tenemos, por un lado, la palabra accidente, por otro lado, lo que es la culpa, y por otro lado, lo que es el dolo. Antiguamente, y en el antiguo Código Civil hablamos del dolo eventual, hoy con el nuevo, directamente el dolo eventual es como la pena del dolo. Recuerden de que dolo es hacer con intención, culpa es hacer sin intención, y accidente, esta palabra recuérdenla mucho, porque también la vamos a ver en lo que es la ley de accidentes de trabajo. Es todo hecho o daño ocurrido que aún siendo previsible no se pudo evitar. ¿Se entiende esto? Yo hice un RCP y provoqué un neumotórax. Yo sabía que esto podía ocurrir, ¿o no? Sí. Bien. Aún siendo previsible, yo no lo pude evitar. Lo mismo que la colocación de una vía central. Hay riesgos.
aún siendo previsible, no lo pude evitar. Distinto es la culpa. Fíjense que en la culpa, cuando por un acto de impericia, es por falta de conocimiento, por no hacer, por hacer de más, por irme, se provoca ese daño. Y el dolo, obviamente, que es con la intención, ¿no? Además está decirlo. Bien. Lo que hablábamos recién, la relación médico-paciente, es uno de los pilares más importantes, porque ustedes si generan una muy buena relación con el paciente, es muy poco probable que el paciente de alguna u otra manera, o a veces no es el paciente, a veces es el familiar, ¿no? Vaya en contra de ustedes. Por eso hablamos de que en general nosotros tenemos una relación contractual y consensuada. El paciente te elige, vos elegís al paciente y él te vuelve a elegir porque vuelve a la consulta, si no, cambia de médico, en general, ¿sí? Vamos a ver, nos va a tocar muchas veces de que vemos que capaz que un paciente se estaba atendiendo conmigo, de repente ahora está atendiendo con otro colega. Bueno, está bien, es parte de su derecho, él tiene el derecho a elegir con qué profesional se quiere atender. Pero la relación que uno genere con el paciente, y esto también va a depender mucho de la especialidad, porque hay especialidades que en general no tienen tanto contacto con el paciente, pero los que tengan, está bien que hagan generen confianza, generen empatía, que el paciente de alguna manera se sienta que ustedes están entendiendo. Mírenlo a los ojos. ¿Saben lo que hoy se queja el paciente? De que el médico no los mira. Ya no ni que los revisa, porque ya está como, ya saben que no los va a revisar, pero que no los miran a los ojos. La mayoría de los pacientes se quejan, dicen, doctora, dice, yo estaba delante del especialista tal, y miraba el celular, nunca me miró a los ojos. Miren, escuchen. Profe, solo, sí. Ni los saluda. Bueno, claro. Sí, por eso hay cosas que uno ya dice, es como, ya se cae maduro, esto no va a pasar, ¿no? Pero el ni nos saluda, sí, pasa. Y siquiera tienen puesto el guardapolvo a veces también. Bueno, eso lo vemos a diario también. Sí. Bueno, hay muchas cosas que no están bien y que deberían de empezar a cambiar. Sé que es todo un sistema, sé que a veces uno en la vorágine de su rutina, de su trabajo, a veces puede llegar a cometer estas cosas que no deberían de pasar. No deberían de pasar. Y algo muy importante, sumamente importante. Si ustedes escuchan al paciente, el paciente les hace el diagnóstico. Escucha. Esas palabras a mí me las dijo un maestro. Y es real. Si ustedes dejan hablar al paciente, el paciente les hace el diagnóstico. Solo. Pero tenemos que tener la capacidad y el tiempo, que a veces es lo que no nos permiten, ¿no? Dependen de determinados trabajos, a veces nos piden que atendamos a un paciente cada 5 minutos, por la cantidad de demanda que hay. Bueno, ustedes tómense el tiempo. ¿Bien? Hay muchas especialidades que tienen obligación de medios y hay múltiples que tienen obligación de resultados. Con respecto a obligación de resultados, el ejemplo más típico es el de cirugía estética. ¿Bien? ¿Por qué? Porque obviamente, si yo quiero que me hagan una nariz repingadita o que me pongan lolas y que estén acordes a mi contextura física y que no sea algo ni muy muy ni tan tan, tiene que tener resultados, ¿sí? Los resultados que tienen que ver después de la cirugía tienen que ser los que yo esperaba como paciente. Mientras que, por ejemplo, los médicos como clínica médica, cardiología, los más clínicos, tenemos obligación de medios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace un ratito les nombré, tenemos que tratar de arbitrar todos los medios necesarios para poder cumplir con el artículo 2 de nuestra ley de 132. ¿Bien? Para poder preservar la salud o mantener la salud de ese paciente. Medios y de resultados. Anatomía patológica también. Sí, anatomía patológica también requiere de una obligación de resultados. ¿Está? Bueno, esto es lo que hablamos recién, espérenme que quiero ver un poquito. Esto vamos a pasarlo. De que la paciente quiera alguna cirugía que no sea proporcional, por ejemplo, en cirugía plástica, que no sea proporcional a su cuerpo.
el médico se rehúsa a hacerlo, le dicen no te va a quedar bien, no, pero la paciente lo quiere igual, ahí en esa situación... Puedes hacer lo dije hace un ratito, una objeción de conciencia. Ah, ok. Derivas. ¿Saben cómo hacer una objeción de conciencia? No. Bueno, No, tienen que... no, profe. Agarran al colega que más quieren, ¿no? Al que tengan al lado, al compañero, y les dice, te voy a derivar una paciente fulana de tal, que es hermosa, le dicen, divina, dame una hora y un día donde la vas a atender. Entonces, que el amigo le dé la hora y el día, y ustedes cuando estén delante de la paciente le dicen, mire señora Pepa, usted va a partir de ahora a ser atendido por el doctor tanto. Acá tiene el turno, acá tiene la hora, acá tiene el teléfono, acá tiene la dirección. Eso lo nota toda la historia. Fírmeme la historia clínica, porque yo la estoy derivando. El doctor tiene mayor conocimiento, puede hacer lo que usted pretende, vio que yo le dije que no, usted me quería que sí, ¿ah? Pero firman la historia clínica. La paciente firma que toma conocimiento de que es derivada a otro colega, tal día, tal hora, tal fecha. ¿Tá? No es que quedó a la deriva. En caso de que la paciente se rehúse a firmar. No, no se va a rehusar a firmar. ¿Por qué se va a firmar? Si está buscando lo que ella quiere. Bueno. Quiero que me ponga unas lolas del doble del tamaño de mi cabeza. No, no puede, no puede, no puede, no puede. Yo quiero. Bueno. Usted vaya, Pepa, que el doctor le va a poner las lolas del tamaño del doble de su cabeza. Y en ese caso que vaya con el otro amigo que queremos tanto, y se las pone del doble del tamaño de la cabeza. Es un problema de él. Claro, ahí le va a venir con dolores de espalda. Y no sé, pero es un problema, no es tuyo. Pero eso puede ser causa legal para el médico. ¿Y si o sea, de que quiso? Él sabiendo que, por ejemplo, esa cirugía le iba a traer más consecuencias a nivel... Eso es algo que tiene que valorar el profesional que está a cargo y que toma cargo de eso. Hay pacientes que quizás por una cuestión de riesgo cardiovascular tampoco pueden ser sometidas a determinadas cirugías y sin embargo quieren igual. Bueno. Y en ese caso que quieren igual, ¿de quién sería la...? El médico tiene que rehusarse sí o sí, por ejemplo, si tiene riesgo cardiovascular. Pero el médico puede rehusarse, claro, si le das la explicación. Yo se lo opero, la dejo en la camilla, la dejo ahí en la sala de cirugía, se me muere ahí. Ok. Se me muere. Sí, claro. Sí, pero el tema es esto que yo les digo. Bueno, ¿cuál es la relación? Porque ustedes tienen, hay muchos libros que hablan de la personalidad del médico, ¿no? Hay diferentes personalidades. Hay médicos que tienen una personalidad más paternalista, otros que tienen una personalidad más, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Más imperativa. Entonces, depende de la relación que ustedes generen con el paciente. Es lo que el paciente va de alguna u otra manera a comprender o a acceder. Hay pacientes que les pueden llegar a decir, doctora, si usted no me da el ok, yo no me opero. Si usted no me dice, ¿qué hago? O vienen, doctora, ¿qué hago? Me dijo el cirujano que sí o sí me tengo que operar. Yo me opero si usted me da el ok. Y les ponen esa mochila a ustedes, ¿no? Y les ponen esa mochila a ustedes, que de verdad que si bien por un lado nos da muchísima gratitud porque quiere decir de que el paciente confía plenamente en lo que ustedes dicen, por otro lado les están dando a ustedes a que decidan por ellos. ¿Se entiende esto? Y pesa, hay veces que pesa esta decisión. Y más allá de que uno quizás busque todos los recursos para de alguna manera decirle, bueno, pero usted es el que tiene que decidir qué hacer, si se opera o no se opera, pacientes que se ponen hasta, es sí o no. Es más,
¿Sí o no, doctora? ¿Me opero o no me opero? ¿Está? Es la relación que ustedes generen, eso va a depender de la relación que ustedes generen con ese paciente. Y cuánto el paciente se entregue a ustedes. Esto no sé si lo hablamos con ustedes, o con el otro curso. Yo tengo muchos pacientes que me confiesan de que están tomando cannabis. Muchos, para no decir el 85% de mis pacientes, de alguna manera, una gota bajo la lengua se la ponen en algún momento del día. El que no se pone más de 20, ¿no? ¿Qué hago, doctora? ¿Sigo tomándolo? ¿No lo sigo tomando? A mí me hace bien. ¿Usted qué opina? ¿Y usted qué le dice? ¿No? Entonces, uno trata de buscar las palabras, porque a veces así es como los chicos, ¿no? Cuando le preguntan por mi hija, que tiene 7 años, está preguntando por sexo y de repente lo hace en el momento menos oportuno y uno, bueno, trata de explicarle de alguna manera. Y con respecto al cannabis, si bien no es algo que nosotros podemos prescribir todavía, se está comprobando que a determinadas concentraciones con diferentes componentes, con los diferentes componentes, el CBD y el THC, se puede dar algún beneficio terapéutico. Bueno, el tema, lo más importante es conocer la procedencia, ¿no? Es conocer cuál es la composición, cuál es el porcentaje, qué porcentaje tiene de cada uno, dónde lo consiguen, la mayoría viene de Uruguay. Bueno, y está bien, no está mal. Hay que estudiar, hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando. O también gente que va a un curandero, o que va, no me acuerdo, ahora la vez pasada me nombraron, no me acuerdo a quién, y que les ponen cosas. El otro día una señora vino le habían dado una piedra, ¿no? Adentro de una malla, como una red, y tenía que apretarla con la mano y de esa manera se iba, no sé, no me acuerdo que se le iba algo del pie. Bueno, que no le iba a hacer mal, ¿qué iba a hacer? Yo ya le estaba dando un tratamiento. Eso no iba a interferir con absolutamente nada. ¿A usted le hace bien apretar la piedra? Bueno, apriete la piedra. ¿Entiende? Distinto es el que... del cannabis, ¿qué le dice? Sí, sígalo tomando. ¿Qué cosa? Cuando le preguntan, doctora, ¿le parece bien? ¿Lo sigo tomando? Depende de lo que sea. Depende de lo que sea. A veces cuando me dicen, no, pero es natural, me lo prepara, no sé quién lo prepara. Bueno, tráigame el frasquito que quiero ver los componentes, porque hay muchas cosas naturales que antagonizan la medicación que le estamos dando. Entonces, bueno. Examina lo que toman. Usted examina, revisa lo que toman los pacientes que le preguntan. No te entendí la pregunta. O sea, usted en ese caso, si les preguntan si está bien tomar el cannabis, usted le dice, bueno, tráigame el frasquito. Claro. Sí, pero de todas maneras muchas veces me traen el frasquito y lo único que tengo es un sticker pegado, ¿eh? Claro, a veces capaz ni dice nada. No tengo la composición, entonces le mando a preguntar, le mando una nota. Y que me la responda. Sí, eso lo he hecho. Eso lo he hecho. Porcentaje y concentraciones de cada uno de los componentes. Del THC y del CBD, que son los principales. Y es el que de alguna manera, y dependiendo de la concentración que tengan, es el efecto que uno busca y para la patología que quiero darle. ¿Entiende? Sí, doctor. ¿Eh? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a seguir acá. Esperen que quiero ver esto. Esto sigue siendo bueno. En relación al consentimiento informado es un proceso que comienza con la primera consulta del paciente. Esto ya algo habíamos hablado, donde el médico le tiene que explicar al paciente cuál es el procedimiento, cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias de no realizarlo y cuáles son los efectos del mismo procedimiento. Y esto en realidad debería, de deber, de obligación, estar escrito puño y letra, ¿bien? Del paciente, del médico.
y el paciente tiene que firmar esto. Hoy por hoy la mayoría de los lugares y los procedimientos que son mínimamente invasivos, hasta los invasivos, ya vienen con un formulario preimpreso, y que se lo da la recepcionista cuando llega el paciente a, por ejemplo, a hacerse una videocolona, ¿no? Que es el más común. La recepcionista le da entre todos los papeles el consentimiento informado, cuando en realidad eso lo debería de hacer el médico. ¿Bien? Eso amplía todo el consentimiento, no le voy a leer todo esto porque es parte de lo que dice el libro de Patitó, es lo que tiene que tener, obviamente todos los datos del paciente, la fecha de realización, el informe sobre la patología del paciente, la naturaleza del procedimiento, lo que recién estuvimos hablando. Bien, los riesgos que tiene este procedimiento, los beneficios, los procedimientos alternativos y la decisión final del paciente. Lean este artículo de esta ley, no se los voy a leer porque es leerle la ley y esto lo pueden hacer tranquilamente ustedes, esto lo van a entender, por supuesto que es la ley 26.742, que son los derechos del paciente, ¿sí? No hace falta que yo se las lea, lean la ley. La obligatoriedad del consentimiento informado, por supuesto, ¿sí? Para todo procedimiento, salvo algunas excepciones que no lo vamos a pedir, necesitamos que esté el consentimiento informado. Artículo 3º, artículo 6º, artículo 7º, artículo 4º, esto que habla, esto es una sentencia, una jurisprudencia que sentó la Cámara Nacional, el Código Civil, en 1991, donde dice que el derecho de la información al paciente, hace la esencia del contrato de asistencia médica, porque la salud es un derecho personalísimo. Hablamos de derechos personalísimos, y esto quizás lo puedan escuchar en muchos lugares, todo lo que incluya derecho a la salud, a la educación, a tener agua corriente, a tener cloacas, a tener una casa, a tener calles, ¿sí? Esos son los derechos personalísimos de una persona. Cuando hablamos de derechos personalísimos, estamos a todo lo necesario para poder vivir. Luz. Estas son jurisprudencias que no van a venir al caso. Estos son los derechos y las obligaciones de las personas. También léanlo. Derecho de todas las personas en relación con el sistema de salud y los servicios de atención. El artículo 4º, ¿sí? Obviamente que esto está prohibido, en existencia de discriminación, en el orden económico, cultural, social, religioso, racial. No podemos negarnos a atender por alguna de estas cuestiones. Intimidad, privacidad, confidencialidad, acceso a la historia clínica y a recibir información completa. Fíjense que estos son los derechos del paciente, es decir, el dueño de la historia clínica es el paciente, no somos nosotros tenemos la guarda. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años desde la última consulta realizada. ¿Bien? ¿Quién nos puede pedir una historia clínica? El mismo paciente, sí, podemos dar una fotocopia, el original no, porque es guarda nuestra, por 10 años, y lo mismo que un juez. ¿Bien? Libre elección del profesional, fíjense que esto es un derecho del paciente, y era lo que recién hablábamos, hoy se puede atender conmigo, pero mañana se puede atender con otro colega, y puede incluso después volver nuevamente a atenderse con nosotros, y el trato tiene que ser exactamente igual. Les voy a leer los más importantes, ¿no? Simplicidad y rapidez en turnos, y que esto se respete, comillas, internación conjunta con la mamá y el niño, en caso de enfermedades terminales, y esto tiene que ver con las decisiones del final de vida, que también es importante y ya la van a conocer o la van a ver en el Emergento, que son sumamente
difíciles en determinadas situaciones y en otros momentos el acercarse al paciente en ese momento, en esa situación, al paciente y a la familia, es sumamente enriquecedor para ambos, tanto para el médico como para la familia y el paciente. Es una tarea admirable por parte de quienes la lleven a cabo, los colegas que la llevan a cabo. Esto lo van a leer, esto es rápido. Los derechos del paciente, que ya los hablamos, la autonomía, el paciente tiene el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, pero también a revocar posteriormente su manifestación de voluntad. Hoy no me hago la videocolonoscopía, pero quizás hablando, ¿sí? Uno puede revocar esta decisión y acepta. La confidencialidad, que es el guardar o reservar todo lo que uno toma conocimiento dentro de lo que es la consulta, y solamente vamos a tener muy pocas causas con las cuales nos eximan de guardar ese secreto médico. ¿Sí? Trato digno y respetuoso, la negativa a recibir la voluntad del paciente soberana en cuanto a la libre determinación de someterse o no a un acto médico, eso es sumamente importante que lo sepan. Clínica es el único instrumento que va a tener lo que nosotros hablamos como la carga de la prueba. Bien, fíjense lo que decía el doctor Yugano y el Centro de Jurisprudencia, es el instrumento con el cual el médico elabora el diagnóstico, consigna el tratamiento y evoluciona a ese paciente. Desde lo jurídico hay una obligación de informar en la historia clínica, bien, porque es la que se va a presentar después como prueba, y es lo que estábamos hablando. No se puede suplir por otros medios probatorios, o sea, no vale el testimonio, no vale la declaración, no, lo único que tiene el médico para, de alguna manera, presentar es la historia clínica. La ausencia u omisiones en la historia clínica perjudica a quien tiene el deber legal de confeccionarla, y eso somos nosotros. ¿Sí? En cuanto a la ley 26.529, dice que a los efectos de esta ley, entiéndase por historia clínica, el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que conste toda actuación realizada al paciente por los profesionales y auxiliares de la salud. Acá hablamos un poco de la historia clínica informatizada, hoy está mucho más en práctica, pero recuerden de que todavía no existe medios suficientes que puedan resguardar o salvaguardar y garantizar la confidencialidad de la historia, la guarda de la historia clínica y la no alteración de la misma. Todavía no tenemos algún medio que pueda garantizarnos. La titularidad de la historia clínica es del paciente. No se escucha. Profe, se cortó el audio. Ay, perdón. ¿Esto lo pudieron ver? Sí, eso sí. Todo lo que tiene que tener una historia clínica la van a ver, pero sepan de que obviamente tiene que estar la fecha de inicio, los datos del paciente, podemos hacer un genograma, un familigrama, podemos hacer un montón de cosas dentro de la historia clínica que está permitido, y eso va a depender de cada especialidad de cada uno va a llevar adelante. Nuestros datos, recuerden, cada vez que finalizamos la historia, podemos firmar y sellar. Bien, vamos a hacer para adelante. La integridad, y esto habla de la guarda, clave única, inviolable, la guarda y la custodia, desde la última vez, y esto más de lo mismo. ¿Está? Bueno. ¿Dudas? Todas. Yo tengo una pregunta, profe. Si en una guardia nosotros le queremos hacer un estudio, un paciente, pero no tenemos en ese momento esa máquina, pero no tiene cierta gravedad, al paciente, ¿le hacemos la derivación nosotros
o se va solo a hacer el estudio particularmente? Si no reviste gravedad y el estudio puede esperar a realizarse al día siguiente, lo mandamos con una nota, claro, y el pedido de realización urgente o al otro día, claro. Eso pasa, que a veces caemos en una guardia y quizás necesitamos una ecografía Doppler o necesitamos algo y vemos y valoramos que el caso no reviste gravedad, lo podemos citar al otro día para completar todo el examen que nosotros iniciamos. Eso puede pasar. Como mi compañero dijo, si el paciente no está bien, si el paciente necesita hacerse... El paciente no está bien, lo vas a dejar en la guardia. Claro, pero necesita ese estudio, necesita hacerse ese estudio. Yo he escuchado que... traslado. Y si el traslado tarda más, que el traslado, por ejemplo, de ambulancia, tarda más a que lleguen, a que el paciente vaya solo, uno igual no puede recomendarle que... No, solo no va nunca el paciente si está en la guardia, Siempre va el médico y el familiar. Okay. Nunca va solo. O sea, no se le dice que si puede irse por sus medios... que si el caso reviste un politraumatismo y el caso reviste de gravedad y necesitas realizar un estudio de mayor complejidad porque en el que vos estás no hay, vos lo acompañás al paciente. Claro, pero... En general no se demora, los traslados no se demoran. No deberían. Claro, lo que pasa es que lo escuché en un lugar donde, bueno, no autorizaban el traslado y el paciente necesitaba la imagen y el doctor le dijo como, mira, por tus medios vas a llegar más rápido. Los hacés legalmente responsables de lo que pueda suceder. Tomás nota del nombre y apellido quien te está informando eso y los hacés legalmente responsables. Una vuelta a mí me tocó un paciente que tenía un abdomen distendido, estaba con un abdomen agudo, un abdomen distendido, pálido, diarrea, fiebre, y tenía el antecedente que hacía 5 días había salido del hospital. Uno lo que sospecha es una enfermedad, una infección por Clostridium, ¿no? Por todas las características que presentaba el paciente. Llamamos a la ambulancia, yo no me moví de ahí hasta que no venga la ambulancia, y el médico no se lo quiso llevar, estando yo ahí, y le estaba indicando como médica de cabecera de ese paciente que lo tenía que trasladar, y no me lo quería aceptar. Bueno, le tomé el nombre, el apellido, lo puse en la historia clínica del paciente, que en general voy con la historia clínica cuando los voy a ver al domicilio, y le leo, y delante del paciente y del familiar, que los hacía responsables legalmente de lo que pueda sucederle a él. Entró, salió, fue a hablar no sé con quién, y lo cargaron en la ambulancia. Y estuvo 4 meses internado, en terapia. Si vos estás segura de algo, lo peleás y te parás ahí, y lo defendés. En general uno no va en contra de un colega, no está bien ir en contra de un colega. Pero bueno, hay veces que tenemos que defendernos con esto, que es lo único que tenemos que velar por la salud del paciente ante todo. Y a veces nos pasa. Bueno, en ese caso, si él no se hacía responsable por no llevarlo, la culpa iba a recaer en usted, ¿no? Lo iba a agarrar yo y me lo subía al auto y lo llevaba yo a la guardia. Si no me hubiese aceptado eso, si con eso no lo hubiese intimidado. Pero no le intimidé, se lo llevo. Está bien, muchas gracias. Profe, ¿el Power de hoy lo va a subir al campus? Sí, después lo subo. Sí, gracias. ¿El anterior no lo subió? No, el anterior no lo subí, pero también lo voy a subir a dos. Gracias. Este fin de semana hago todo. Así ustedes pueden leer de acá incluso estos artículos. Bien, le hago una consulta en relación al consentimiento informado, porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo rehabilito pacientes postquirúrgicos, donde sí firmaron el consentimiento informado de las complicaciones, infecciones o lo que pueda suceder, que no tiene que ver con el médico, pero que no quedan bien de la cirugía, ¿no? O sea, de pronto le queda la pierna mucho más corta, y digo, eso que el médico por ahí, no sé si se lo hizo firmar o no, ¿es responsabilidad del médico? ¿Se hace cargo? ¿O cómo pasa? Habría que ver el caso, ¿no?
habría que ver puntualmente el caso ¿no? Que hubo un acortamiento del miembro, cómo se dio, en qué circunstancias, cuál era la patología, y a partir de ahí valorar, a ver la responsabilidad en quien recae. O sea, digo, en la práctica el médico puede tener toda intención buena de operarlo, pero puede quedar mal el paciente. En ese caso, Claro. el paciente haya firmado un consentimiento informado, ¿lo exime al médico de cualquier responsabilidad? Está ahí aclarado. Ah, ok. Que se comprueba de que no, en realidad lo que hubo fue una iatrogenia, o fue un accidente, o era algo que aún siendo previsible no se pudo evitar. Ah, ok, bien. Sí, claro que eso lo exime. Gracias. En general no prosperan. Puede haber denuncias, ¿eh? Sepan siempre que nos pueden hacer denuncia de todo, de lo que se les ocurra nos pueden hacer denuncias. La mayoría no prospera, esa es la realidad, porque realmente el médico no se demostró que no hay intención, o se demostró de que no provocó tal daño. Claro, pero si el paciente queda con una discapacidad motriz. Bueno, de vuelta, Claro. habría que ver el caso, habría que ver todo en general, Claro. y eso puede pasar, sí, claro. Sí. Bien. Sí, como elementos olvidados dentro, que ha pasado, y eso tenemos mayor conocimiento, bueno, eso no debería haber pasado. Claro. Y quizás eso trae una complicación. Claro, gracias. Una pregunta, a mí no me aparece la materia en el campus, ¿tengo que hablar con Belia? No, se te entrecorta. Ahora sí, ¿se escucha mejor? A ver. Bueno, que no me aparece la materia en el campus. ¿No te aparece la materia en el campus? ¿Belia o...? Sí, claro. Sí. Bueno, yo hablo con Belia. Háblalo con Belia. Porque quizás... ¿Y cómo te pudiste conectar? Porque tenemos un grupo y en el grupo pues ahí mandaron el link. Ah, y en el grupo subieron ok. Sí, pero fíjate porque todas las fechas anteriores no se te computarizó la falta, la presencialidad, que vieron que ahora se activa cuando ustedes se conectan. Ah, no y sabía. No sé si vas a estar en condiciones de rendir por la falta de regularidad. Ah, bueno, yo hablo de eso esta semana y que me lo arreglen. Ok. Sí, Profe, una pregunta. Una pregunta. ¿El examen va a ser choice o escrito? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Tengo que responderles ahora? No, quizás sea choice. ¿Choice? Profe, otra pregunta. ¿La clase que viene es presencial o sigue siendo virtual? No, era lo que yo les hablaba a tus compañeros hace un ratito. Posiblemente, y si Dios quiere, sea presencial. Todo va a depender de cómo esté la docente. Profe, una más virtual. Una más virtual, yo los quiero ver, y aparte quiero hablar sin tanta... O sea que hay 100, por lo menos hay 100 y 110 me estoy poniendo de este lado para no hablar para hablar correctamente. No, les puedo asegurar que es muy distinta la presencialidad a la virtualidad. Si la docente todavía no puede arrancar, lo más probable es que la próxima clase sea virtual. Si la docente, la doctora Carolina Guma, ya puede comenzar, ahí vamos a separar las comisiones. Ustedes sabrán cuáles son las comisiones que les va a tocar a cada uno de los docentes. De todas maneras, sea como sea, el final es presencial y la segunda parte es presencial sí o sí. Profe, o sea, si tenemos clase virtual, la última es la que viene, y la última. Profe, ¿y la ERA ahora ya se sabe si va a ser presencial o no? La ERA es presencial, no es virtual. Bien. Y en la ERA, sé que lo hablaron creo que al principio, pero tenía problemas en la conexión. ¿Hasta qué tema va a ser la ERA? Hasta medicina legal del trabajo. Muy bien, gracias. ¿Sí? Doctora, buenas tardes. Yo igual les voy a subir el Power.
pero ahí no está toda la ley. Está muy resumido algunos de los temas. Ustedes tienen que leer la ley, por eso es importante, y les hago hincapié, que lean las dos, la 17.132, ahora que vimos la ley del paciente, y que a esa sí la tienen acá resumida, esa si quieren leerla de acá, porque está copiado textual el artículo, y no quiero hacerlos perder tiempo en leer un artículo que ustedes lo pueden leer tranquilamente en su casa, y la ley 24.557. ¿Sí? Son las 3 leyes que en esta parte tenemos que saber. Doctora, le hago una última consulta. A ver. Perdón. Sí, le quería preguntar, si suponiendo que vuelve la presencialidad, ¿cuáles serían, yo creo que a usted era que la había escrito en la semana, ¿cuáles serían los horarios presenciales? Hay 2 horarios, la doctora Guma va a arrancar a las 15 hasta las 17 y yo arranco de 14 a 16. Perfecto, gracias. No, de nada, Alejandro. ¿Alguna duda más? ¿Algo que me quieran preguntar? De esas 3 leyes en las que usted hizo énfasis, ¿no? ¿Cómo? De esas leyes hacemos énfasis en los artículos que usted mencionó en la clase. Claro. Solo ahí. Y que aparte les hacía así, le decía, esto es pregunta de examen. Ok. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, genial. Bueno, que tengan una hermosa semana. Seguramente hacia el viernes o el sábado me voy a estar comunicando con ustedes a través del campus. Prometo subirle todo. Lean de esta clase de acá, porque si les tomamos es de acá, de esta clase. De las otras no, lean las leyes, porque es importante saberlas. La última clase vamos a hablar de certificados médicos, y vamos a aprender a cómo confeccionarlos, cómo hacer una receta, cómo no hacer, o qué no escribir y qué escribir en un certificado médico, los diferentes tipos de certificados, pero como esa clase realmente es muy importante para ustedes, porque es lo que van a hacer diariamente, van a llenarse de certificados médicos, voy a pasar muy rápidamente por lo que es medicina legal del trabajo. Por eso lean esa ley y si no la entienden, cualquier cosa lo hablamos en la última clase y si no, ya lo doy por entendido y entra dentro del examen. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Cómo, doctora, puede repetir? ¿Se me cortó? ¿Todo? No sé, porque ¿de dónde paré? Lo que entra... ¿Desde dónde? Decime desde buenas tardes, chico, y me muero. No. De la última parte, de que el tema tal, lo vayamos leyendo, algo así. Yo quiero que ustedes sepan, no me interesa que lo sepan de memoria, porque de memoria no, pero sí que sepan y entiendan la ley 17.132 y la 24.557. No quiero que se la sepan de memoria, no es nuestro trabajo, pero sí saber que existen esos artículos. La ley del derecho del paciente la van a leer de acá, de las filminas que yo después ahora les voy a subir. Bien, doctora, gracias. ¿Bien? ¿Seguro? Sí, sí. Creo que sí. Genial. Sí, doc. Que tengan una hermosa semana. Si no nos vemos presencial el martes que viene, nos vemos por acá, pero seguro es la última clase, y cualquier duda me escriben, ¿sí? Gracias.